Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro primer video de este 2020. Muchas felicidades y feliz inicio de año. Bueno, pues ¿qué creen? Hoy les traigo una deliciosa receta, muy típica de la Marquesa, del Estado de México. Pues hoy les voy a preparar una barbacoa, sí señores, una barbacoa, pero ¿de qué creen? De mojarra, exactamente, que muy diferente, obvio, muy diferente, pero deliciosa, queda deliciosa. Unas personas también le pueden llamar como que empapelado de pescado o empapelado, pero no, mis amigos, esto va a ser una birria que sí lo vamos a hacer en papel aluminio, eso sí, pero no es empapelado, se llama barbacoa de mojarra. Pues vamos a comenzar, y lo primero que les voy a decir son los ingredientes. Yo aquí tengo dos mojarritas muy fresquecitas, sabrosonas, y pues para hacer la salsita de birria que le vamos a bañar a nuestras mojarras, yo aquí tengo 4 chiles guajillo, un chile ancho, media cebolla, 2 dientes de ajo. También tengo un cuarto de vinagre blanco. Acá de este lado tengo 5 pimientas y 3 clavos de olor. También tengo una cucharadita de cominos, una cucharadita de tomillo, una cucharadita también de mejorana. Y para darle un sabor delicioso y súper diferente, que como les digo, es muy tradicional de la Marquesa, Estado de México. Esta receta es muy tradicional de allá. Pues le vamos a poner unas hojas de aguacate. Sí, señores, unas hojas de aguacate. También tengo unas hojitas de laurel y tengo unos ramitos de flor de calabaza, que eso las vamos a meter aquí dentro del pescadito y para que este vaya relleno. Pues vamos a comenzar a preparar nuestra deliciosa. Pero ¿qué creen? Me faltaron los jitomates. Pues sí, me faltaron los jitomates. Y lo que vamos a necesitar son 2. Y como les digo, también un poco de papel aluminio. Pues ahora sí, vamos a comenzar nuestra deliciosa receta de hoy. Una deliciosa barbacoa de mojarra. Bueno, para preparar la salsa de barbacoa, lo primero que voy a hacer es picar unos jitomates. No importa de qué tamaño, porque esto los vamos a poner a freír. Así que yo nada más los voy a poner en 4 partes. Igual lo voy a hacer con la cebolla, en partes grandes, no importa, es media cebolla. Se está moviendo mucho esta tabla, parece caballo loco, miren. Caballo loco. Y pues esto lo voy a poner a freír. A los chiles le vamos a quitar la semilla. Y también aquí le voy a poner los 2 dientes de ajo. Le vamos a quitar la semilla a los chiles y los vamos a partir. Permítanme un poquito. Bueno, ahora sí, como les decía, vamos a limpiar los chiles. Les vamos a quitar las semillas y los vamos a conservar así, no importa, en pedacitos los vamos a dejar. Vamos a hacer así con los 4 y el otro chile ancho también lo vamos a limpiar, le vamos a sacar las semillitas y lo vamos a dejar súper limpiecito. Una cosa que les quiero decir es que si me quieres seguir en mi Instagram, puedes encontrarme como @cocinaconvero, así con el mismo nombre para no batallar. Y pues también te quiero agradecer por estar aquí en mi canal Cocina con Vero. Y pues también te quiero agradecer de que estés aquí conmigo acompañándome en este directo. Muchas gracias, te lo agradezco a mis amigos de siempre que siempre me acompañan. Zuni, Antonio, Mayra, Alejandro, Panchito, Vale, JB. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno de ustedes, así que solamente me resta decirles y agradecerles por todo su lindo apoyo y por estar siempre apoyándome en mis directos. Muchas gracias, amigos. Pues vamos a continuar. Ahora en un sartén ya calientito vamos a agregarle un poquito de aceite. Aquí le vamos a agregar la cebolla y los 2 dientes de ajo. También le vamos a poner el ajo. Aquí nada más le vamos a dar un poquito el salteo, o sea, vamos a dejarlo muy poquitito que se dore. Ay, si no me estaban escuchando, perdón. Bueno, les comentaba que aquí le vamos a dejar un poquito que se dore. Solo un poquito.
Y también aquí le vamos a agregar el jitomate. Como ven, yo aquí me estoy pasando ¿cómo se llaman? Los pasos, exactamente. Yo aquí me estoy pasando los pasos de cómo preparan la salsa para guisar la birria. Yo así la hago un poco más rápido porque pues ya saben, aquí con Vero se cocina rapidísimo. Aquí mismo le voy a poner el chile porque quiero que se suavice con el jitomate y la cebolla. Voy a dejarlo aproximadamente 5 minutitos donde ya esto ya esté suavecito y ya lo podamos moler fácilmente. Pues como ven, se me fueron unas semillitas, pero no pasa nada. No importa, no importa. Mientras que esto está aquí listo, yo voy a poner el horno en 150 grados y lo vamos a meter en nuestra mojarrita. Lo vamos a dejar ahí por 20 minutos nada más. Así que vamos a ponerlo a precalentar el horno. Y pues vamos a taparlo para que este se suavice un poco más rápido. Bueno, pues yo ya lo dejé unos 2 minutitos. Como ven, esto ya se suavizó. ¡Ay, se me caía! Se me caía la tapadera. Ahora, ya que está suavecito, esto lo vamos a llevar a la licuadora. Pero antes de llevarlo, vamos a dejar que se enfríe un poco. Vamos a reservarlo aquí por un ratito nada más. Bueno, después que se enfrió, vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora y le vamos a agregar aquí las 4 pimientas gordas, 3 clavos de olor, también una cucharadita de cominos, una cucharadita de tomillo y también le vamos a agregar una cucharadita de mejorana. Esa es mejorana fresca. Y también le vamos a poner el vinagre blanco. Aquí también le vamos a agregar un poco de sal. Esto es al gusto. Yo en este caso estoy utilizando sal de grano y pues solamente es una pizca de sal. Esto lo vamos a licuar perfectamente. Bueno, pues ahora sí vamos a terminar y vamos a rellenar nuestra mojarrita. Vamos a cortarle un poquito para el lado de la colita y vamos aquí a rellenarla con las flor de calabaza. Aquí también, vean, sí le cabe bastantito. O sea, se ve chiquita, pero sí le cabe. Sí le cabe en su huequito. Ahora le voy a poner aquí un poquito de pimienta. Solo un poquitito. Y un poquitito de sal de grano. ¿Eso por qué? ¿Por qué poquito? Pues porque acá nuestro aderezo, nuestra salsa que hicimos para la birria, ya está condimentada y con sal. Ahora, vamos a continuar. Bueno, pues ahora sí, ya la rellenamos, ya está lista. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la salsa. Como ven, la dejamos espesita para que este agarre el sabor mucho más fácil, la consistencia. Ay, no, Dios mío. Esta, como les había dicho anteriormente, es una típica receta de La Marquesa, el Estado de México. Una receta muy mexicana. Ay, esto huele delicioso. El olor de la salsa ya de por sí huele a birria, porque es el que le da el sabor a la birria. Imagínate ahora con mojarrita. Vamos a bañarla bien, que esto quede bien empapadito. Voy a abrirle un poquitito acá adentro y le voy a poner también acá para que a la flor de calabaza le dé también ese saborcito. Bueno, esta mojarrita yo me la voy a llevar al horno. Y ahorita el horno lo tengo precaliente en 150 grados. Lo voy a dejar por 20 minutos. Ahora, les quiero comentar otra cosa. Como les digo, esta receta pues ya es así típica de allá de La Marquesa. Pero si en dado caso a ti no te gusta la flor de calabaza, pues la puedes rellenar con unos deliciosos champiñones, espinacas, con la que a ti más te apetezca, más te guste. Así que pues, como te digo, las recetas son recetas, pero uno las puede transformar al gusto. Ahora sí, como ya está súper bañado, no, yo ya me pasé del baño con este pobre animal. Ahora le voy a poner aquí unas hojas de aguacate, que estas son las que les va a dar un delicioso sabor muy diferente. Y si te pasó lo que a mí, que el papel aluminio salió demasiado delgado, pues agarra 2 capas. Y esto lo vamos a envolver.
tratar de que quede muy bien selladito para que el vapor no se salga. Como te digo, solamente lo vamos a dejar por 20 minutitos en el horno. Y así debe de ir. Ahora sí, vámonos al horno. Listas para el horno. Como les digo, tiene que estar bien selladita. Voy a sellarle bien, apretarle duro. Ay, es que este papel de verdad no es por renegona, pero creo que este papel no sirvió. Pero de todas formas ya está lista, así que vámonos al horno. Bueno, pues ya está lista nuestra deliciosa barbacoa de... Vean nada más. Ay, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué delicia! Vean el humito que le sale, Niumi. Vamos a retirarle las hojas de aguacate y vamos a probar qué tal. Dios mío, ya me lo quiero comer. No. Déjenme les doy la vuelta para que vean esto. La salsita de la barbacoa. Vamos a ver adentro. Vean nada más. ¡Wow! Lo tenía que probar, disculpen. Oh, cielos. ¡Qué delicia! Vean la flor de calabaza. Ay, Dios de mi vida. Ay, perdónenme por hacer esto frente a ustedes, pero vean, qué delicia. Dios de mi vida. Ni puedo hablar. Válgame Dios. Bueno, pues esa es nuestra receta de hoy. Como ven, mojarra en barbacoa, estilo La Marquesa, claro, aquí del Estado de México. Bueno, y les quería comentar algo. Si tú quieres una nueva receta que tengo también de barbacoa o birria de pollo, pues te voy a dejar el link en el primer comentario en el primer comentario. Ahí te voy a dejar el link para que tú lo puedas ir a ver y pues pruebes esa deliciosa receta también de birria de pollo que la verdad queda deliciosa. Te lo aseguro que va a ser uno de tus platillos preferidos. Y bueno, ahora sí, vean nada más. Vean nada más qué suavecito que... Ay, Dios mío, le voy a poner un poquito de salsita. Válgame Dios, pero qué delicia. Si tú no has probado esta receta y andas allá por La Marquesa en el Estado de México, te lo recomiendo. Arrímate, ve, búscala ahí, que no te vas a arrepentir de pedir este delicioso platillo. Bueno amigos, pues ahora sí me despido. Muchas gracias por haberme acompañado y muchísimas gracias por llegar hasta el final de mi video. De verdad se los agradezco y pues, ¿qué les puedo decir? Simplemente que tengan muy lindo inicio de año y que pues todos sus pensamientos, sueños, se les haga en una hermosa realidad. No te olvides compartir mi receta de hoy, mojarra en barbacoa. Ojalá y te guste y pues comparte, que eso a mí me ayuda bastante. ¡Hasta luego! Los adoro. Besotes.